y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la iglesia. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, entrará por las tierras e inundará y pasará. Gloria a Dios. Agradecidos a nuestro buen Dios por su cuidado diario y su misericordia, que son nuevas cada día. A Él sea la gloria. Tengamos un deseo ferviente en las cosas de Dios, no solo como anhelo, sino que salga de lo más profundo de nuestro ser. Y si vamos a Jesucristo desde el lugar que Él nos ha colocado, en este fin de semana participemos en nuestras iglesias locales, invitando a las personas que conocemos. Visite al desanimado, al que no asiste, anímelo. Y si hay enfermos en su comunidad, atiéndalo y visítelo donde Él se encuentre. Hoy es tiempo de hacer obra por el Señor, porque lo amamos y deseamos testificar de manera concreta el llamado que tenemos. Terminemos en esta semana con las descripciones dadas a Juan en el libro de Apocalipsis y en Daniel sobre el hombre de pecado. Daniel 11, capítulo 11, del versículo 36 al 40. Síganos por favor en su Biblia. A Daniel se le da la descripción del hombre de pecado, que nos habla en Apocalipsis y lo describe como el dragón, quien dio autoridad a la bestia, al hombre de pecado. Y adoraron a la bestia, dice, quien como la bestia, y quién podrá luchar contra ella. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio la autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En Daniel 11:36 nos relata, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Aunque el contexto nos llevaría a pensar que se refiere a Antíoco IV, pero parece más apropiado interpretar que se refiere a otro personaje escatológico que conserva ciertos parecidos con Antíoco, pero que evidentemente va mucho más allá que él. En primer lugar, se nos dice que este rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios.
y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Pero lo que se describe aquí acerca de este rey escatológico parece ir mucho más allá de lo que Antíoco nunca llegó a pretender. Esto quiere decir que este rey será completamente independiente y no estará sujeto a ninguna autoridad, excepto a sí mismo. Este poder absoluto se extenderá también al terreno religioso, de tal modo que se engrandecerá sobre todo Dios. Es más, contra el Dios de los cielos tendrá una actitud desafiante y hablará blasfemias contra él. Con esto coincide lo dicho en otras partes sobre el anticristo. En Daniel 7:27 nos dice, 7:25, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Según nos dice el libro de Apocalipsis, el mundo se convencerá de que deben adorarle como si fuera Dios al ver los milagros que el falso profeta realizará a su favor. Por lo tanto, tendrá éxito en extender su influencia política y religiosa. Este rey seguirá prosperando hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. En todo caso, el periodo de gobierno de este rey ha sido limitado por Dios mismo y finalmente vendrá sobre él el juicio determinado. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Acerca de este personaje se nos dice que del Dios de sus padres no hará caso. Algunos han pensado que esto quiere decir que este personaje será judío, pero más bien da la idea de que provenga de donde provenga para obtener el poder absoluto en el terreno espiritual, no mostrará respeto hacia ninguna herencia religiosa. Es decir, dejará a un lado todas las religiones organizadas y él mismo se colocará con el único objeto de culto. Este rey instituirá su propia religión centrada en sí mismo. Esto es así porque su poder lo recibirá directamente de Satanás. En este sentido, vemos claramente que no puede estar refiriéndose a Antíoco, porque él no rechazó a los dioses de sus padres, sino que adoraba a Zeus. Este personaje se desvinculará completamente de cualquier lazo humano, ni del amor de las mujeres se opondrá a todas las religiones y formas de adoración. Claro está, a excepción de la suya, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. En cuanto a su nueva religión, el texto nos dice que honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Esto puede dar a entender diferentes cosas. Puede querer decir que promoverá la fuerza militar y hará un Dios de la guerra, pero también que su Dios sería una personificación del poder o que adoraría al mismo Satanás quien le ha dado su fuerza y poder. O también podrá adorar al Dios de la tecnología que en nuestros tiempos se ha desbordado de manera incontrolable y está más recentrado a nuestros días. Luego dice Daniel, él gastará grandes cantidades de dinero en sacrificios relacionados con la actividad militar, que le permitirán afianzar aún más sus fortalezas y demostrar su gran poder. Con este Dios extraño llevará sus conquistas a lugares inimaginables.
con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Pero no solo recurrirá a la fuerza militar para extender sus dominios, sino que se ganará la sumisión y admiración de otros, otorgándoles favores y riquezas, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. No cabe duda de que será un gobernante hábil y conseguirá adeptos y reconocimientos mediante regalos o sobornos. Gloria a Dios por su palabra. Amén.